Pues alegó que si el gobierno francés reconoce a Palestina como Estado en el mes de junio, esto equivaldría a favorecer el terrorismo. Varios analistas políticos han mencionado que se trata de una tensión que puede ampliarse con el paso del tiempo. ¿Qué tan cierto es esto? Vamos a resolver las dudas con el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara, además director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, feliz mañana y nuevamente gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Profesor, creo que vale la pena iniciar con un poco de contexto y tiene que ver con las relaciones entre estos dos países. ¿La tensión es justo ahora o ya habían diferencias políticas previamente? No, particularmente Francia con el Estado de Israel han tenido unas relaciones bastante normales en términos de... Profesor, ¿no se escucha bien? Lo que pasa es que tengo un pequeño problema en el audio. Como les comentaba, son unas relaciones completamente normales, sin ningún problema en términos de su historia. Francia, como Alemania, como la comunidad o la Unión Europea no han tenido ningún problema, en particular en apoyar al Estado de Israel en sus diferentes administraciones, pero Israel toma esta medida de negar las visas a diferentes delegaciones diplomáticas o de legisladores parlamentarios como una forma de presión hacia diferentes políticas, y esto lo viene haciendo desde aproximadamente un par de décadas, desde el 2010, incluso antes, hubieron casos de parlamentarios europeos que por diferentes razones se les negó la visa de entrada, lógicamente a menudo relacionados con que apoyaban movimientos como pro-palestinos, que venían a visitar campamentos, como se llama, de refugiados, o lo que tenía que ver con la defensa de los derechos palestinos en diferentes circunstancias. Por lo tanto, de hecho, en la última semana no solamente han venido, ¿cómo se llama?, o se han presentado estos casos, sino incluso el gobierno británico se enfrentó a que dos diputadas laboristas el pasado 6 de abril también se les negara la capacidad de poder ingresar a Cisjordania particularmente. Profesor, también dentro de algunas de las declaraciones que se leen en medio de todo este tema es que Francia ha hecho varias oportunidades, continuas campañas contra Israel en el ámbito internacional. ¿En qué se basan para hacer esas aseveraciones y qué tan ciertas son? En realidad, Francia y muchos países europeos no es que estén haciendo una campaña particularmente en contra del Estado de Israel, sino que Europa o el mundo occidental se encuentra en una disyuntiva bastante singular, y eso tiene que ver con los juicios y las acusaciones en torno al derecho internacional, la violación del derecho internacional humanitario, que lo han llevado a la Corte Internacional de Justicia en torno a un caso que levanta Sudáfrica, como ustedes bien lo han reportado, en torno a una acusación del crimen de la humanidad, que es el crimen de genocidio. Y eso significa que todos los países firmantes, entre ellos Francia, pero también Inglaterra, Alemania, Suecia, Suiza, España, etcétera, y la mayoría o la casi totalidad de los países latinoamericanos están en la obligación de prestar ayuda a la investigación, pero también, lógicamente, tienen la posibilidad de recabar información y entregársela a esta corte para resolver o para entregar pruebas en estos casos. Por lo tanto, no es que Francia particularmente se encuentre en una posición en torno a Israel diplomática que ha cambiado con el tiempo, sino se encuentra con un proceso judicial, con el respeto a los derechos, al derecho internacional, y que por lo tanto todos los países europeos en diferentes situaciones han tenido que dirimir si particularmente siguen el camino de apoyar el derecho internacional y por lo tanto respetar
las órdenes de aprehensión en contra del ministro Netanyahu y también parte de su administración, entregar información a la Corte o simplemente restarse de este proceso, pero también a la vez romper el derecho internacional. Profesor, ¿y qué posibilidad hay de que esta tensión se siga escalando si, por ejemplo, salen declaraciones como las del día de ayer en la que el ministro de Asuntos Exteriores francés pues también ha instado a Israel a que abandone sus posiciones en el territorio del Líbano? Lo que pasa es que particularmente Francia tiene dos grandes situaciones o dos grandes problemas. Francia, en general, está atravesada por un conflicto doméstico y un conflicto diplomático o exterior. El conflicto doméstico es que la población francesa, y esto lo hemos visto en marchas constantes, está en una posición irrestricta de defender el derecho internacional, defender los parámetros básicos de los derechos humanos, y mucha de la población, y eso lo hemos visto como se llama en diferentes marchas, plantea y ve que la posición de Israel ya no es una posición de defensa de sus fronteras o de su seguridad, sino que ha avanzado en una política en donde no solamente ha restado derechos a sus propios ciudadanos israelíes, sino también su presencia en Gaza y en Cisjordania ha tomado un cariz que ya sobrepasa cualquier tipo de argumento en torno a su seguridad de su frontera o nacional, y lógicamente lo acusan algunos incluso parlamentarios lo acusan de tener algún tipo de tentativa de genocidio. Esa es una complicación interna para el gobierno de Macron y lógicamente para las subsecuencias de su partido y de su vida política dentro del espectro de Francia. Por otra parte, Francia históricamente ha tenido una posición muy precisa en torno a ser, dentro del escenario internacional, un apoyo a lo que tiene que ver con la estabilidad del Líbano. De ahí que en esa estabilidad que Francia quiere proponer en torno al Líbano, los constantes ataques a a Beirut, dentro de la zona, genera, ¿cómo se llama?, un problema para los planes de Francia en términos de generar un nuevo gobierno estable, generar políticas que puedan disminuir el poder de Hezbollah y de otros partidos políticos, y por lo tanto que Francia puede ser o vuelva a ser el garante de la paz social, pero también financiera del Líbano. La presencia y los ataques constantes en la capital por parte de Israel lo que generan es que Francia no parezca un actor ni relevante ni seguro para la firma de tratados o de acuerdos entre Líbano, el actual gobierno de Líbano, y lógicamente los países europeos. Bajo esta perspectiva, profesor, entonces, ¿considera usted que Emmanuel Macron se mantiene y va a hacer el reconocimiento del Estado palestino en la conferencia internacional que se realizará en Nueva York en junio? Muy probablemente lo va a hacer. Si eso cambia en algo lo que tiene que ver particularmente con la situación de Palestina, yo creo que son dos discusiones o dos situaciones completamente diferentes. No creo, aunque es un avance político significativo, que Francia, una potencia europea, pueda reconocer el Estado de Palestina y por lo tanto genera obligaciones legales al reconocerlo como Estado, no creo que vaya a cambiar mucho la situación de los palestinos que viven en Gaza, ni tampoco cómo se llama en Cisjordania. Pero sí le genera una presión al Estado de Israel en torno a que va a tener que negociar con Francia, que sí reconoce a este otro actor y por lo tanto, en términos legales y judiciales, sí cambia el escenario propiamente tal. Pero en general, en términos, ¿cómo se llama?, como en resumen, lo que visibiliza las visas y el problema de que personeros de gobierno no puedan entrar
hacer actividades, como se llama, de patrocinio, recolección de información o incluso ser invitado por organizaciones palestinas o palestinas israelíes dentro del Estado de Israel, lo que proporciona es siempre roces. Tenemos que recordar que el problema de las visas no es un problema que solamente arrastra Francia, incluso ha arrastrado problemas entre el Estado de Israel y Estados Unidos con la visa Wagner, que lo que proporciona es que personas, como se llama, ciudadanos israelíes, entren a Estados Unidos con mayor facilidad y sin ningún problema, pero por otro lado, ciudadanos norteamericanos se han visto con enormes problemas para entrar al Estado de Israel, que han terminado en interrogatorios, por ejemplo, prolongados, negaciones arbitrarias de entrada, desigualdad en las fronteras de Israel para entrar, y eso lógicamente ha generado roces incluso con las visas con un aliado completamente estratégico que es Estados Unidos. Por lo tanto, la tentativa de que el Estado de Israel utiliza las visas como para gestionar una presión interna, pero también para generar fricciones cuando no está de acuerdo con ciertas políticas de los estados europeos o norteamericanos, es una práctica que la vemos, lamentablemente la vemos de hace 20 años a la fecha. Finalmente, profesor, ¿qué otros países seguirían en la misma línea de Francia para este evento que tendrá lugar en junio? Yo, particularmente los analistas, lo que están poniendo la atención sobre la junta o la reunión, la conferencia que se va a llevar en junio, más que el camino de reconocer a Palestina como un Estado, que ya lo han hecho muchísimos países, no solamente en Asia, en África, sino también en Latinoamérica y en Europa. Lo que se va a ver y lo que se va a discutir tiene que ver con cuál va a ser el cariz de las críticas y cuáles van a ser las propuestas que van a emanar, si es que emana alguna propuesta sólida. Los analistas y también, como UNAL, han llevado una larga trayectoria desde este casi año y medio de presencia del Estado de Israel en la invasión con Gaza, y lo que hemos visto es una mantención constante de declaraciones, de críticas, de puntos de desacuerdo, de buscar presionar al Estado de Israel para que, lógicamente, no solamente reduzca su presencia en Gaza, sino que se retire de Gaza y que, lógicamente, pueda respetar el derecho internacional. Pero planes reales y sólidos en torno a lo que tiene que ver con la reconstrucción de Gaza, con el fin del conflicto, qué va a pasar particularmente no con Gaza, sino con Cisjordania, que no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto o con la disputa entre Hamas y Netanyahu, sino Cisjordania, que tiene otro gobierno, lógicamente, pero que se ha visto lamentablemente presionado con políticas similares a Gaza, es donde queremos los analistas ver si sale algo real y sólido de esta conferencia. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Conversábamos acerca de la tensión diplomática existente entre Israel y Francia después de que el Ministerio del Interior de Israel revocara los visados para algunos parlamentarios. Profesor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y muchas gracias por seguir con su cobertura sobre Medio Oriente.